¿Y si al final de todo estuviéramos luchando por sostener una versión de nosotros mismos que nunca fue real? ¿Y si eso que llamamos identidad no fuera más que un eco de las expectativas ajenas? Tal vez lo que más nos ata no sean las cadenas del mundo, sino la imagen que intentamos mantener de nosotros mismos. A veces no es el mundo lo que nos asfixia, sino el personaje que creamos para sobrevivir en él. Nos moldeamos en silencio, como quien esculpe su propia prisión con el cincel de la aprobación externa, y cuando por fin miramos hacia adentro, descubrimos que llevamos décadas habitando una vida que no nos pertenece. Es en ese momento que surge la pregunta más dolorosa: ¿cómo volver a ser quienes nunca tuvimos el valor de ser? Michel de Montaigne no fue un santo, ni un héroe, ni un revolucionario. No buscaba respuestas para el universo, ni portaba las banderas del cambio social. No fundó escuelas, no lideró ejércitos, no escribió dogmas. Montaigne simplemente se sentó en su biblioteca y escribió, no sobre verdades absolutas, sino sobre sí mismo, sobre los miedos, los vicios, las dudas y las fragilidades que lo habitaban. Y justamente por eso su obra sigue resonando hasta hoy, porque no intentó parecer un ejemplo, intentó ser humano. Mientras muchos buscaban la gloria eterna, Montaigne buscaba el alivio de existir. Se apartó de la política, del poder y de las convenciones de su época para adentrarse en el territorio más salvaje que existe, el alma propia. Sus ensayos no son tratados filosóficos en el sentido clásico, son mapas íntimos de un hombre intentando entender qué significa vivir bien, no de forma heroica, sino de forma honesta. Solo quería aprender a soportarse a sí mismo, y al hacerlo, terminó enseñando a generaciones enteras a hacer lo mismo. Quizás su mayor acto de valentía fue justamente renunciar a la necesidad de ser grandioso. En un mundo obsesionado con los logros, él nos ofreció el permiso de simplemente ser, fracasar, cambiar de opinión, contradecirse, admitir que no sabemos. Montaigne no quería vencer a la vida, quería comprenderla, y contrario a lo que imaginamos, eso requiere mucha más valentía que cualquier conquista externa. ¿Pero qué lo llevó hasta ese punto? ¿Qué fuerza silenciosa lo arrastró hacia su interior? La respuesta no es romántica, es humana. Montaigne perdió a un gran amigo, Etienne de la Boétie, cuya muerte lo sumió en una profunda melancolía. Fue en ese vacío que comprendió algo esencial, que la vida es demasiado corta como para vivir bajo el peso de las máscaras. La pérdida del otro lo obligó a encontrarse consigo mismo, y desde entonces, cada palabra escrita se convirtió en un espejo, no para el mundo, sino para su propia alma. Comprendió que el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia, pero también que hay un tipo de dolor que nace del intento de vivir una vida que no es nuestra. Ese dolor silencioso, corrosivo, que no estalla, pero que va minando lentamente cualquier posibilidad de alegría. Es contra ese dolor que Montaigne se rebeló, no con armas, sino con palabras, con observaciones sutiles sobre lo cotidiano, con preguntas incómodas, con reflexiones que nos obligan a enfrentar aquello que preferimos evitar. Al escribir sobre sí mismo, Montaigne nos revela algo mucho más grande que su historia personal. Nos muestra que el verdadero conocimiento comienza cuando tenemos el coraje de abandonar la ilusión del control, de la coherencia, de la perfección, cuando nos permitimos ser incoherentes, frágiles y cambiantes, cuando dejamos de sostener un personaje y empezamos por fin a habitar nuestra propia piel. Y es ahí donde su filosofía se convierte en una travesía, porque no basta con entender esto intelectualmente, hay que atravesarlo, hay que desapegarse, hay que dejar atrás todo aquello que creíamos necesario para ser amados, aceptados o respetados. Y ese es el enfrentamiento más difícil de todos, desapegarse no solo de las cosas, sino de versiones enteras de nosotros mismos, de las historias que contamos para sobrevivir,
de los sueños que heredamos sin darnos cuenta, de los miedos que camuflamos con eficiencia. Montaigne no nos da respuestas fáciles, pero nos ofrece algo más valioso, un espejo limpio, un espacio donde podemos, tal vez por primera vez, mirar quiénes somos realmente, sin adornos, sin idealizaciones, sin discursos prefabricados. Un lugar donde el silencio no es vacío, sino posibilidad, donde la duda no es debilidad, sino fuerza, donde la contradicción no es error, sino vida. Y tal vez eso sea lo que más nos asusta, darnos cuenta de que en el fondo no somos lo que creíamos ser, que la identidad que construimos con tanto esmero pudo haber sido solo un escudo, que el verdadero alivio no está en afirmarnos ante el mundo, sino en desaprender la necesidad de ser alguien para él. Hay un momento en que el espejo deja de ser solo un reflejo y se convierte en una herida, no porque lo que vemos nos desagrade, sino porque la nitidez con la que revela las grietas nos resulta insoportable. Es como si, de pronto, ya no pudiéramos sostener la imagen que fabricamos durante años. La máscara comienza a agrietarse, y cada fisura deja al descubierto una parte de aquello que siempre evitamos sentir. Montaigne entendió que detrás de la angustia cotidiana se esconde un cansancio más profundo, el agotamiento de sostenerse entero en un mundo que nos exige múltiples versiones de nosotros mismos. No buscaba grandes respuestas ni fórmulas universales. Buscaba alivio, una forma de existir sin tener que disfrazar su dolor ni ocultar su ignorancia. Por eso escribió sobre todo, pero sin la pretensión de enseñar. Solo observaba, se observaba a sí mismo. Y al hacerlo, desmantelaba las estructuras rígidas que sostienen el ego. Ese desmantelamiento duele. Es como desprenderse de una piel que, aunque falsa, parecía protegernos. Es reconocer que quizá no somos tan buenos como nos gustaría, ni tan malos como tememos. Solo somos humanos, atravesados por deseos contradictorios, miedos no resueltos, esperanzas infantiles y recuerdos que duelen incluso cuando se callan. La filosofía de Montaigne no propone una elevación espiritual, sino un enraizamiento. Nos invita a descender, a mirar de frente aquellas partes nuestras que hemos ignorado, reprimido o abandonado en nombre de un ideal imposible. Escribió: «Mi oficio y mi arte es vivir, pero vivir no como un proyecto de perfección, sino como una experiencia radical de aceptación. Y esa aceptación no es pasiva, no es resignación, exige valentía. Exige que nos sentemos a la mesa con nuestras incomodidades, que escuchemos nuestros propios silencios y sobre todo, que reconozcamos aquello que todavía nos duele, porque el autoconocimiento, cuando es real, no trae solamente paz, también expone el caos que con tanto esmero hemos escondido. Montaigne creía que no se puede vivir bien sin antes aprender a morir, pero no en un sentido literal. Morir, aquí, significa desapegarse, morir de los roles, de los personajes, de las obligaciones impuestas que ahogan el alma. Se retiró de la vida pública no por debilidad, sino por lucidez. Entendió que había algo más valioso que el prestigio, la libertad interior. Y esa libertad, contrariamente a lo que muchos piensan, no proviene de grandes gestos. Brota de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo íntimo. Es en el silencio donde escuchamos lo que nos mueve. Es en la soledad donde descubrimos quiénes somos en realidad. Y es en el malestar donde se revelan las cadenas que aún nos atan. El desapego que propone Montaigne no implica renunciar al mundo, sino liberarse de la necesidad de validación. Es estar en el mundo sin perderse en él. Es conversar, trabajar, amar, sin olvidarse de sí mismo en el proceso. Es vivir con presencia, sin el peso de la representación. Cuando dejamos de intentar encajar, algo nuevo surge, una ligereza sin euforia, un tipo de paz que no depende de las circunstancias. Y esa paz no es la ausencia de dolor, es la ausencia de resistencia al dolor.
Es saber que la tristeza vendrá, pero que no es necesario hundirse en ella. Es entender que la alegría también pasa, pero aún así merece ser saboreada. Y es esa mirada serena, ese paso lento y firme, lo que convierte a Montaigne en un filósofo de la travesía. No enseña a ganar, a conquistar, a superar. Enseña a sostenerse, a permanecer, a encontrar sentido en el simple acto de existir, incluso cuando todo parece fragmentado. Y quizá ese sea el verdadero desapego, dejar de perseguir versiones ideales de uno mismo para, por fin, poder descansar en la totalidad de lo que ya se es, aunque sea imperfecto, inestable, inacabado. No se trata de renunciar a los sueños, sino de liberarlos de la obligación de salvarnos. No se trata de romper los vínculos, sino de aligerarlos del peso de completarnos. Es un desapego sutil, casi invisible, pero profundamente transformador. Es el desapego de uno mismo para, paradójicamente, poder encontrarse. Hay un momento en que el silencio deja de ser ausencia de palabras y se transforma en presencia de comprensión. Después del enfrentamiento con las verdades que evitamos y de las máscaras que ya no podemos sostener, solo queda un suelo crudo bajo nuestros pies descalzos. Es allí, en ese espacio que parece deshabitado, donde comienza la travesía. No una travesía hacia algo grandioso, sino hacia algo íntimo. El regreso a lo que siempre estuvo, pero que olvidamos tocar. La sabiduría de Montaigne no nos ofrece mapas, sino linternas. No nos indica qué camino tomar, pero ilumina las esquinas que solemos ignorar. Y una de esas esquinas es el abandono de la idea de perfección. La perfección, después de todo, siempre nos fue vendida como un destino, cuando quizás no haya sido más que una distracción, un velo demasiado bello como para permitirnos ver nuestra verdadera profundidad. Montaigne, por el contrario, sugiere que es precisamente en la imperfección donde habita lo humano, en el error, en el cansancio, en el no saber. Y en esa humildad radical, algo florece, la libertad. Pero esa libertad no es ruidosa ni gloriosa, no llega con trompetas, llega como brisa. Es un alivio sutil, una respiración sin peso, un despertar sin la obligación de ser extraordinario. Es estar en paz con lo ordinario, con el café que se enfría, con la conversación que quedó a medias, con los libros que no se leyeron. Es aceptar que el tiempo no es una escalera hacia algún lugar elevado, sino un río que nos atraviesa, y que no se trata de nadar contra él, sino de aprender a flotar. Quizás la verdadera conquista de la vida sea esta, renunciar a la necesidad de conquistar. Pasamos tanto tiempo intentando justificar nuestra existencia, cuando en el fondo ya está justificada por el simple hecho de ser. Ser ya es suficiente. Vivir ya es un milagro en sí mismo. Y Montaigne, con su escritura colmada de dudas y contradicciones, nos recuerda que pensar es vivir, y que vivir es aceptar no saberlo todo, y aún así continuar. Esta travesía exige coraje, coraje para no impresionar, coraje para no complacer, coraje para ser simple en un mundo obsesionado con lo complejo. Y más aún, coraje para escucharse a uno mismo, cuando todo alrededor grita lo contrario. Ser fiel a uno mismo es un acto revolucionario, no el tipo de revolución que derriba gobiernos, sino la que silencia los ruidos internos, rompe el ciclo de autonegación y nos devuelve a la esencia. Al final de esta jornada no hay trofeos, no hay epifanías grandiosas. Lo que hay es un espacio interno de silencio fértil, de aceptación madura, de presencia real. Montaigne no nos ofrece salidas fáciles, pero nos regala una brújula que apunta hacia adentro, porque solo cuando cesa la búsqueda de una versión ideal de uno mismo, es que podemos encontrarnos de verdad, sin adornos, sin guión, sin necesidad de aplausos. La vida tal vez nunca se trató de ganar, sino de permanecer íntegro en medio de las grietas, respirar hondo frente al vacío, sentarse con uno mismo como quien reencuentra a un viejo amigo.
y aceptar que ser, simplemente ser, puede ser el acto más profundo de todos.